¿Listo? Listo. Entonces, la gloria del Cordero de Dios, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al versículo 20. Y empezamos con esta frase que dice, muchas veces en las pruebas más grandes es que Dios nos revela la gloria de su persona de la forma más clara. Voy a repetir otra vez la frase, dice, muchas veces es en las pruebas más grandes que Dios nos revela la gloria de su persona de forma más clara. Hay cosas que no veríamos de Dios y no conoceríamos de Dios si no fuera por los momentos de prueba. No las conoceríamos. Y eso es algo que es muy interesante porque uno no quiere pasar por situaciones difíciles. Uno no quiere vivir situaciones difíciles. ¿Están pasando situaciones difíciles en este momento? Hay un montón de cosas que afligen el corazón constantemente, constantemente. Pero muchas veces, y como lo vemos aquí en el libro Apocalipsis, esta iglesia siendo atacada, siendo arreciada por este imperio romano, es donde ellos van a conocer mejor a Dios, más a Dios. Vuelvo a repetir la frase, dice muchas veces, es en las pruebas más grandes que Dios nos revela la gloria de su persona en la forma más clara. En el primer punto que tenemos ahí, del versículo 9 al 11, ahora sí, Samir, vamos a ver y vamos a hablar acerca del escritor del Cordero. ¿Quién es el escritor del Cordero? ¿Quién es el escritor del Cordero? Empieza diciendo ahí en el versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra y de Dios, y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Me hace aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, empezamos aquí viendo en el versículo, del versículo 9 al 11, empezamos viendo el escritor del Cordero. Esto, el escritor del Cordero. En primer lugar, él se presenta como Juan. Él dice, yo Juan, yo Juan. ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? Ese Juan es el último que queda de los apóstoles. ¿Listo? El último que queda de los apóstoles. ¿Es importante Juan? Es importante Juan. Porque el último que queda de los apóstoles es el último que queda de quien estuvo y vivió con Jesús. ¿Quiénes fueron los que estuvieron con Jesús por esos 3 años ahí de ministerio? Los apóstoles, ¿cierto? Y para ellos tenían una labor muy importante. Ellos iban a empezar a ser utilizados por Dios para escribir lo que Jesús les había enseñado y lo que se les iba haciendo revelado. Es más, son tan importantes los apóstoles que el canon bíblico, o sea, los libros del Nuevo Testamento, solamente fueron autenticados por las iglesias. ¿Por qué? Porque el libro fue escrito o por un apóstol o por alguien muy cercano a los apóstoles.
Si no estaba escrito por un apóstol o alguien muy cercano a los apóstoles, ese libro no era tenido en cuenta como inspirado. O sea, cuando en la palabra de Dios dice que edificado sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles. Los apóstoles eran clave fundamental en el plan de Dios para las iglesias locales, y los apóstoles eran quienes fueron utilizados por Dios y personas muy cercanas para decir, ese libro es inspirado por Dios o no es inspirado por Dios. Es más, moría Juan, y después de Juan, que era el último apóstol, quien tenía como la tarea de decir, mire, sí, él fue amigo de Pablo, sí, Pablo fue apóstol, Pedro fue apóstol. Después de Juan, no había nadie más que confirmara si eso era así o no. Por eso es que los libros del Nuevo Testamento y los libros de la Biblia acaban con un escritor. ¿Quién es el escritor que acaba los libros de la Biblia? Juan, por ser el último apóstol. En este caso, en este momento en que estamos viendo aquí, Juan más o menos tiene aproximadamente, dicen los historiadores, que entre 90 y 100 años. Imagínense a Juan, 90 y 100 años. ¿Alguno tiene aquí entre 90 y 100 años? No, ninguno, ¿no? Ninguno. Ahora usted imagínese a ese Juan, ese ancianito, allá, ya con todo su cuerpo desgastado por la persecución, por los años, con una situación muy difícil quizás de salud, y él está ahora en la cárcel. ¿Usted se imagina una persona de 90, 100 años en la cárcel? Él está ya exiliado. Lo que nos dice aquí la Biblia es que yo, vuestro hermano y copartícipe en el reino, en la paciencia, estaba en la isla llamada, ¿qué dice? Patmos. La isla llamada Patmos. Patmos es una isla, su nombre significa mi muerte. ¿Cómo llama? Mi muerte. Patmos igual a mi muerte. ¿Qué significa que a esa isla enviaban para qué a las personas? Para que murieran. A esa isla las exiliaban allá esas personas, los del Imperio Romano, por haberse rebelado contra el Estado, las enviaban para que se murieran. Imagínense un ancianito de 90, 100 años, allá en ese lugar, ya casi por morir. ¿Qué es lo que pensaría una persona que tiene esa edad? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que esperaría? ¿La muerte, sí o no? Ya hice lo que tenía que hacer, ya soy el último apóstol, ya no hago nada más, pero ¿qué dice Dios? Dios dice, no, Juan, ¿todavía qué? ¿Todavía no? Mientras que estés vivo, Juan, mientras que estés vivo, todavía hay algo más que hacer para el Señor. Todavía, Juan. Dios usa sus instrumentos como Él quiere. Todavía mientras estés vivo y estés respirando, Juan, hay cosas que hacer para Dios, para que el plan de Dios se extienda, para que el nombre de Dios sea engrandecido. Y a un ancianito de 90, 100 años, lo elige Dios para escribir ¿qué libro? Apocalipsis. Apocalipsis, el último libro de la revelación del Cordero. Mientras que estés vivo, en situaciones tremendas, porque alguno ha estado, bueno, no quiero que levante la mano, ¿alguno ha estado en la cárcel? ¿Exiliado? ¿En la cárcel? ¿Sería lindo o sería feo? Situación difícil, ¿no? Pero Dios sabe por qué pone a las personas en circunstancias específicas. Hablamos de Dios anteriormente como el soberano de los reyes de la tierra, el que está por encima y gobierna todo. A Dios no se le escapa nada porque Dios es un Dios que todo lo sabe, todo lo cree, todo lo ve. Y a Dios no se le escapa ninguna situación y circunstancia que las personas y la iglesia viven. Y Dios pone esas circunstancias para que nosotros podamos conocerlo más, para que podamos entenderlo mejor y que para que podamos hacer mejor su voluntad y su obra. Está pasando por la situación quizá, Juan, una de las situaciones más difíciles de su vida, con las fuerzas ya terminadas prácticamente a los 90, 100 años, y Dios le dice, todavía hay algo más que hacer para Dios. Mientras vivas, eres un instrumento en las manos de Dios.
la revelación del Cordero. Juan se presenta aquí como vuestro hermano, en primer lugar, aunque él es el pastor y él es el apóstol, él sabe que él no es más que nadie. ¿Él es quién? ¿Un qué? Un hermano, una persona que ha creído en Cristo como su Salvador. Yo, Juan, vuestro hermano, y dice en la siguiente frase, dice, y copartícipe vuestro ¿en qué? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Esa palabra copartícipe significa uno que participa con ellos, uno que participa con ellos, uno que participa con ellos en la tribulación. Uno que está entendiendo desde ese punto lo que están pasando ellos en sus tribulaciones. Uno que entiende lo que se está viviendo y lo que está viviendo cada uno de sus hermanos que están allá en las iglesias, uno que está entendiendo eso, no uno que está alejado, no uno que está ajeno. Somos partícipes, claro, él está en una cárcel, él es compañero partícipe en la tribulación, o podríamos decir que esa palabra también es en la aflicción, traducida como opresión, tribulación, exprimir, presionar, exprimir, ese término es muy interesante, ¿no? Exprimir, ¿qué se les viene a la mente cuando exprimir? El jugo a un limón, a una naranja. ¿Y qué toca hacer para sacarle el jugo? Toca hacerle fuerza, presionarlo al límite para que le salga el jugo. Esa es la palabra y la expresión aquí. Partícipe todos juntos en la tribulación, en la aflicción, cuando somos exprimidos, cuando somos exprimidos. Pero mire lo que dice ahí, inmediatamente dice, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la ¿qué? En la paciencia, en la paciencia. Bueno, ¿qué decimos de la aflicción? El creyente no puede evitar las aflicciones. Las aflicciones son parte de la vida del creyente. Si de pronto en algún momento nos dijeron que cuando llegara Cristo todas las aflicciones se iban a ir, ¿qué pasó? Le dijeron mentiras. No es así. No es así. Si alguna vez usted escuchó eso, no es así. El mismo Cristo cuando estaba en la tierra le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones. Se las promete prácticamente. Le dice que como creyente va a vivir una vida de aflicciones constantes, pero confiad que yo he vencido al mundo. Ese es el Cristo victorioso que nos muestra Apocalipsis. Es el Cristo reinante. Es el Cristo que está por encima de todo y que venció todo. Entonces Cristo, ese es el Cristo de la Biblia, el que promete aflicciones, pero también promete ser victorioso en medio de las aflicciones. El creyente no puede evitar las aflicciones, ya que las aflicciones son los sufrimientos de Cristo que continúan en aquellos que son enviados. Bueno, sin embargo, uno de los frutos de la aflicción es que una vez atravesadas, sirven como un medio de consolación para otros que las atraviesan. ¿Por qué pasamos tribulaciones? ¿Por qué el Señor permite tribulaciones y aflicción en nuestra vida? ¿Por qué el Señor permite que seamos exprimidos? ¿Por qué el Señor permite que seamos oprimidos? Porque eso va a generar crecimiento, pero también dice el libro de 2 Corintios, eso va a generar que cuando otras personas pasen por lo mismo, nosotros podamos ¿qué? Consolarlos a ellos. Usted diría, bueno, no podría ser, no podría ser que podamos consolar a otros sin pasar por aflicciones. Es una linda pregunta, pero al parecer la respuesta bíblica es no. Debe pasar por situaciones difíciles para que pueda ¿qué? Consolar a los que están a su lado. Él dice aquí, copartícipe en la aflicción, copartícipe en el reino también.
Y es lo que Juan quiere, o Cristo quiere a través de Juan en su revelación, darle a todo el tiempo ánimo a la iglesia. ¿Participamos en las aflicciones? Sí, amén. Pero también participamos ¿en qué? Dice, en el reino. ¿Y qué significa que participamos del reino? Que hay una esperanza también. Que cuando termine estas cosas de esta tierra y está bien esta tierra, hay una esperanza para el creyente. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que va a ¿qué? A reinar con Cristo por toda la eternidad. O sea que, ¿somos partícipes de las aflicciones? Sí. ¿Necesitamos las aflicciones? Sí. ¿Para consolar a otros? Sí. Pero también partícipes de ¿qué? De lo que viene después de las aflicciones, que es la eternidad. En estos días he estado anhelando más la eternidad. En estos días he estado anhelando más la eternidad. Porque han venido una serie de aflicciones tremendas. Pero también Pablo dice en Corintios, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria. ¿Qué significa? Las tribulaciones nos hacen anhelar la gloria eterna, ¿sí o no? ¿Ha pasado por situaciones difíciles? ¿Está pasando por situaciones difíciles? Sí, Señor. ¿Ha pasado por situaciones difíciles? Sí, Señor. ¿Qué le hace anhelar? Lo que viene después, la eternidad para el creyente en Cristo. Cuando terminemos Apocalipsis, en su revelación, Dios va a decir, en este lugar no va a haber más llanto, no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedad, no va a haber más muerte. Nada de eso, lo que produce las aflicciones. No va a haber pobreza, no va a haber injusticia, no va a haber corrupción. Eso viene después, en la eternidad. Él dice, participan de las aflicciones, copartícipe vuestro en la tribulación, pero también en el reino, y hay otra palabra ahí más, que dice, en la paciencia. Y esa palabra paciencia, ¿recuerdan que el pastor Daniel, su última predicación aquí antes de ser enviado a la iglesia hija allá en Bosa, donde están en este momento mis papás también allá acompañando a la iglesia hija? La última predicación del pastor Daniel ha sido un mesecito largo, ¿qué fue? Adivine cuál es la palabra paciencia ahí en el griego. ¿Cómo es? Es hupomeno, esa palabra. ¿Y qué era hupomeno? Era resistir, ¿sí o no? Era resistir en medio de la aflicción. Era mantenerse firme o constante y fiel en medio de la aflicción. Y la paciencia, dice aquí, en la paciencia de ¿quién? De Cristo. Cupomeno, cupomeno. Esa palabra dice, marca a un hombre que no teniendo ninguna opción más que soportar, sino solo la posibilidad de hacerlo pacientemente o en impaciencia, decide hacerlo en paciencia. Es decir, va a aprender a soportar con gozo. Va a aprender a soportar con contentamiento. Va a aprender a soportar con alegría porque esta persona va a mirar en medio de su sufrimiento, siempre mire a Cristo. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. En la paciencia de Cristo. Y ahí dice Juan, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Qué significa Patmos? Mi muerte. ¿Y por qué estaba Juan en la isla llamada Patmos? Eso es peor aún. ¿Por qué estaba él? Dice ahí, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y esto es algo que nos vuela la cabeza porque recuerdan, o bueno, muchas veces quizá hemos dicho, pero ¿por qué, Señor? Si nosotros estamos, ¿qué? Con Dios. Si nosotros estamos siendo fieles a ti. Si nosotros estamos haciendo todo lo que podríamos hacer en nuestras fuerzas como creyentes. ¿Por qué nos vienen estas
pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué? Aparte de eso, Juan no lo dice aquí. Yo me voy a poner en los zapatos de Juan, pero Juan no lo dice aquí, no lo ha dicho y creo que no lo diría. Pero Juan podría decir, por predicar la palabra de Dios, por el testimonio de Cristo, ¿estoy en dónde? En la cárcel. Mejor hubiera sido ¿qué? No haberlo hecho. Mejor hubiera sido no ser fiel al Señor. De pronto una persona podría decir, ¿para qué me congrego? Mejor no me congrego. ¿Para qué hablo la palabra? Mejor no abro la palabra. ¿Para qué oro? Mejor no oro. Las aflicciones son parte de la vida del creyente. Y en las aflicciones Dios lo va a formar. Cupomeno, con gozo, en medio de la tribulación. Y dice, Él está aquí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Él no está aquí quejándose en ninguna manera. Pero dice Juan en el versículo 10, entonces el escritor es Juan, pero también, ¿qué está haciendo Juan? ¿En qué día está él? Dice, yo estaba ¿en qué? En el Espíritu, en el día del qué. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La expresión el día del Señor y lo que dice ahí la frase en griego es que él estaba en el día primero de la semana. ¿Cuál es el día primero de la semana? El domingo, ¿sí o no? Es el primero, pues el lunes porque todos empezamos las labores el lunes quizás, pero realmente el primer día de la semana ¿cuál es? El domingo. El séptimo, el sábado. Y el primero, el domingo. El domingo, cuando Juan dice la expresión yo estaba en el primer día de la semana o en el día del Señor, da a entender que él entiende que ese día es el día domingo. ¿Y qué pasa el día domingo? ¿Qué hace un creyente el día domingo? ¿Se va a jugar fútbol? No, cierto. No. Bueno, después quizá. Pero ¿qué hace el creyente el día domingo? Lo que hace Juan. ¿Él está en qué? En el Espíritu. ¿Qué significa la expresión que Juan está en el Espíritu? Que Juan está cultivando su comunión espiritual con el Señor el día domingo, obviamente todos los días, pero él está ahí, él entiende, la iglesia que está siendo perseguida está que hoy, está congregada allá, al otro lado de ese mar que él veía ahí, Asia Menor, sus iglesias amadas, y él sabe que la iglesia se está congregando ese día, porque ese es el día de ¿qué? Del Señor. Y en ese día del Señor, seguramente Juan, no sé si ven ahí, Juan está ahí en la isla, viendo el mar, no sé si descansando, no sé qué, pero él está alabando a Dios. Quizá en medio de que le toca recoger esto, carga pesada, él es un esclavo, le están pegando, lo están golpeando, lo están maltratando, lo están humillando, pero él su corazón, ¿dónde lo tiene? En el Señor. Él quizá está cantando todo a Cristo, yo me rindo. Él está cantando. Él está cantando, la gloria sea para ti, Señor. Él está cantando, mi fortaleza y mi roca es Él. Él está cantando 10,000 razones para alabarte. Él está cantando, Él está meditando en la palabra en ese día, porque ese día es el día que se reúne la iglesia del Señor. Porque ese día es sacado para Dios. Porque ese día, que es el día domingo, o sea, hoy es el día importante para la iglesia congregarse en el nombre de ¿quién? De Dios. De Dios. Es muy importante porque recuerdan que este mensaje fue enviado a quienes en primer lugar, a las iglesias locales, en donde habita la plenitud del Espíritu en cada una de esas iglesias locales. Y es muy importante porque esas iglesias locales, en ese día en que Juan recibe la revelación, están congregadas en el nombre del Señor. Es un examen para que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, ayúdanos a que cada primer día de la semana, ese día nosotros lo identifiquemos, lo honremos y lo glorifiquemos como el día de ¿qué?
del Señor, del Señor. No es un detalle menor realmente, no es solamente por decir el día. ¿La revelación hubiera podido venir el lunes? Perfectamente. ¿Hubiera podido venir el martes? ¿Hubiera podido venir el viernes? ¿Hubiera podido venir el sábado? Pero ¿cuándo vino la revelación? En el día del Señor, en el momento en el que Juan estaba ¿en qué? En el Espíritu. Es importantísimo el día del Señor. Para Dios ese día fue el que él santificó. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de... Ahora pilas, aquí es donde en Apocalipsis empiezan figuras del lenguaje a aparecer y hay que tener en cuenta eso porque esto es una comparación. ¿La voz de quien escuchó era una trompeta? No, ¿era qué? Es una comparación. A lo que Juan se le vino a la mente cuando escuchó fue ¿qué? Como una trompeta. No era una trompeta, pero era como una trompeta. Y esto para la mente del judío es muy importante, porque Juan es un judío y los judíos tenían mucha relación con esto de las trompetas. Para ellos la trompeta no era simplemente una trompeta. Sí, ayer estaba ahí estudiando un ratito en la noche y por allá abajo en el conjunto escuché que llegaron ¿quiénes? Los mariachis. Y empezaron a tocar y empezaron a tocar los mariachis y allá está la trompeta, pero para eso quizá para nosotros allá están, ¿cierto? Pero para los judíos una trompeta era muy importante. La trompeta significaba alerta, algo importante bien. Es más, como se tocara la trompeta, eso significaba algo. Significaba fiesta, o significaba lístense para la batalla, o significaba vienen los enemigos, pero regularmente, señor, un llamado, pero regularmente una trompeta para ellos significa alerta, cuidado. Si vienen los mariachis alrededor de nuestra casa y empieza a sonar, ¿usted se pone alerta? No. Regularmente, de pronto usted dice, tóquese otra. De pronto. Pero realmente no lo pone alerta, ¿no? Para nosotros eso no significa nada. De pronto en el ejército sí. No sé, aquí viendo a mi hermano Oscar. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? La diana, ¿qué significa? La diana, su... ¿Cómo? Levantarse. Para el ejército sí significa algo la trompeta. Para nosotros no. Si suena una trompeta al lado de mi casa a las 5 de la mañana, yo lo único que voy a hacer es agarrar la cobija y hacerme para el otro lado y seguir durmiendo. ¿Sí o no? Para un judío era muy importante. Cuando Juan escucha como una trompeta, una voz como de trompeta, Juan inmediatamente ¿qué hace? Alerta, algo va a pasar acá. Algo va a pasar. Y lo que va a pasar, lo que va a pasar. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Y qué decía la voz? La voz decía, La voz decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ya lo había dicho en el 8 también. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, y le da una orden a Juan. ¿Cuál es la orden? Escribe en un libro lo que ¿qué? Lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en ¿dónde? En Asia. ¿A quiénes? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hay una orden. La orden es escribir. Hay un mensaje que dar. ¿Se lo da como una sugerencia? ¿Es una sugerencia del Señor? Juancito, si quieres, de pronto, si te da tiempo. Eso es interesante, ¿no? ¿Cómo hizo Juan para escribir? Él es un esclavo, ¿no? Él no está en el día del Señor tomando en la playa piña colada y sentado así en una silla de esas de sol,
mirando el mar en vestido de baño. Él no está así, él es un ¿qué? Él es un esclavo. ¿Cómo hizo Juan para escribir esto? Bueno, Dios debió permitir de alguna forma, pero le da una labor, Juan, mientras estés muerto, mientras no estés muerto, todavía hay algo que hacer. Escribe, escribe. Y el mensaje va a ir a las iglesias. ¿Listo? Una orden. A las iglesias. Bueno, ese título, Alfa y Omega, el primero y el último. ¿Por qué? El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega, ¿qué es? La última. Significa el primero porque todo lo que existe encuentra su origen en él, en Cristo. Y el último porque todo lo que existe rendirá cuentas ante él en el final. ¿Se ha puesto a pensar en eso también? Usted va a rendir cuentas a Dios. Va a rendir cuentas. Un día va a estar parado frente a Dios rindiendo cuentas. Hay personas que no han creído en Cristo como su Salvador y esas personas van a ser juzgados por Dios para ser echados a un lago de fuego por toda la eternidad. Pero el creyente en Cristo, aunque no va a ser juzgado para una condenación, porque Cristo ya pagó, un día va a estar parado frente de Dios rindiendo cuentas. Él va a examinar las intenciones de su corazón, de cada una de esas cosas que hizo. Como esposo, cómo trató a su esposa. Uy, tremendo, ¿no? Como esposa, cómo trató a su esposo. Como padre, a sus hijos. Como siervo de Dios, cómo hizo la obra de Dios. En la omega, el fin de todo, porque todo lo que existe rendirá cuentas frente a él en un lugar. Escribe en un libro lo que ves, lo que ves. Seguramente Juan no esperaba a sus casi 100 años de edad, pero todavía hay una tarea para Juan. Él debía escribir en un libro. ¿Saben cuál es la palabra griega ahí para libro? La palabra griega es biblión. ¿A qué le suena? A la Biblia. Porque la Biblia significa libro o libros. Son muchos libros que están ahí que son un solo libro. Biblión, escribe un biblión, un acta, un rollo, un libro, lo que estaba viendo y luego lo iba a enviar a las iglesias locales. ¿Cuáles son esas iglesias? ¿Recuerdan cómo es que se van a acordar de las iglesias? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Mi profesor de Apocalipsis dijo que se tienen que acordar de las iglesias de esta forma. Lo dijimos hace como 2 meses, más o menos 3 meses. Petiza, fila. Entonces se tienen que imaginar en Argentina una persona petiza es una persona pequeñita. ¿Listo? ¿Ya se imaginan una persona pequeñita? ¿Sí? Un niño de pronto. Y ese niño ve una fila para pagar el recibo de algo y hay una fila ahí como de 15 personas. ¿A cuánto les gusta esperar en la fila? Uy, a Santiago le gusta esperar en la fila, vamos. Y usted está ahí en la fila y viene esa persona pequeñita, esa persona peticita, ¿y qué va a hacer? Se va a colar. ¿Y usted qué le va a decir? Petiza, fila. ¿Eso? ¿Qué le va a decir? Petiza, fila. ¿Eso? La primera iglesia, ¿qué es? Éfeso. La segunda iglesia, Esmirna. La tercera iglesia, Ti, Sa, Fi, La Odisea. Petiza, fila. ¿Cuáles son? Tenemos que seguir trabajando en eso. Petiza, fila. Esas son las iglesias a las que este mensaje iba en primer lugar. Las iglesias locales no eran las únicas iglesias locales que habían ahí, ya lo vimos, pero esas eran las que Dios escogió. Y en la siguiente semana vamos a empezar con las cartas a cada una de esas iglesias. Pero en primer lugar entonces teníamos al escritor del Cordero, al escritor del Cordero. En segundo lugar tenemos a Mir,
Segundo lugar, la visión del Cordero. La gloria del Cordero de Dios era este mensaje. La visión del Cordero. ¿Y qué era esta visión del Cordero? Bueno, empezaba aquí las características. Dice el versículo 12, yo me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto que vi 7 candeleros. 7 candeleros. 7 candeleros. ¿Dónde voy? 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, en primer lugar, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, claro. Él escucha algo, inmediatamente como de trompeta, se alerta, voltea a mirar a ver quién es. Y entonces empieza a ver qué. Dice, 7 candeleros de qué? De oro. ¿Qué son los 7 candeleros? Ya lo vamos a ver en el último versículo de esta sección. ¿Qué son? Pero lo importante de los candeleros es que alguien está en ¿dónde? En el medio. El que habló el que habló con esa voz como de trompeta, ¿está en dónde? En el medio. ¿De qué? De los 7 candeleros. Miremos rápidamente el versículo 20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. 1. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, ¿qué son? Punto importante de interpretación de Apocalipsis. Los símbolos están, la mayoría de las siguientes o a través del libro, ¿listo? No hay que decir, uy, los candeleros, ¿qué serían? ¿Será que el candelero es como...? No. ¿Qué significan los 7 candeleros? Las 7 iglesias. ¿Quién está en medio de las 7 iglesias? El de la voz como de trompeta. ¿Y quién es? Vamos a ver, porque ahí lo define muy bien. Esto ahí lo define muy bien. Pero entonces está en medio. Bueno, es Jesucristo. Ya vamos a ver qué es Jesucristo. ¿Por qué es importante que en ese cuadro, ustedes ven ahí en la diapositiva, en la imagen, ustedes ven a Jesús en medio de los 7 candeleros? ¿Los 7 candeleros qué son? ¿Por qué es importante definir que Jesús está en medio de las 7 iglesias? Está en el centro de las iglesias. ¿Qué más? Porque Él compró a las iglesias con su sangre preciosa. Él está ahí, en medio de lo que Él compró. Bueno, el Señor de la iglesia camina constantemente por en medio de las congregaciones. ¿Se puede pensar eso? El valor que Dios le da a la iglesia local. Jesucristo está hoy en medio de esta iglesia, porque es su iglesia. Y está en la iglesia de Pontevedra, ahí está. Y está en la iglesia de Patio Bonito, ahí está. Y está en la iglesia de Bosa, ahí está. Así como la plenitud del Espíritu está en cada una de las iglesias locales, el Señor de la iglesia camina constantemente ¿en dónde? En la iglesia. O sea, Él está hoy aquí. ¿Ya les dio temor? Eso debería producir temor. Debería. Dios está aquí viéndolo. Dios sabe la intención de su corazón hoy aquí. Dios sabe lo que usted está pensando hoy, aquí y ahora. Pero también, por ejemplo, para mí en este momento es un gran gozo porque Él está aquí en su iglesia y Él prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Lo que significa que también yo, como pastor, debo descansar en que Dios cuida a su iglesia. Jesucristo camina entre las congregaciones. ¿Y saben qué? Él camina también, que Él las conoce mejor que cada uno de nosotros y ya nos vamos a dar cuenta cuando empiece el capítulo 2. Para Dios la iglesia local es valiosísima. Es de las cosas más valiosas que tiene porque Él la compró
con su propia sangre. Muchas veces dudamos de la presencia de Dios en la iglesia. Muchas veces actuamos como si Dios no estuviera aquí en la iglesia. Pero el Cristo de gloria camina en medio de su iglesia hoy. Camina en medio de su iglesia hoy. Ese es para meditarlo. Él está en este momento aquí, en esta iglesia local. Versículo 13, en medio de los 7 candeleros a uno semejante. Ahí hay otra figura del lenguaje. ¿Semejante a quién? Lo primero con que lo identifica Juan es semejante al Hijo del Hombre. Y realmente este es uno de los títulos más usados para Cristo, para referirse a sí mismo. Alguien de pronto, por favor, que busque Mateo 8:20 y Mateo 10:23. Solamente esos. Mateo 8:20, Mateo 10:23. Mateo 8:20, Mateo 10:23. ¿Alguien ya tiene Mateo 8:20? A ver, mi hermana Marta. ¿Qué dice Mateo 8:20? Uy, cambió la voz mi hermana Marta, muy bien. Listo, gracias. Las zorras guaridas y las aves de los cielos nidos, ¿más el qué? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Quién está hablando ahí? ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesús. ¿Quién era el que no tenía dónde recostar su cabeza? Jesús. 10:23. ¿Quién tiene 10:23? David. Antes de que venga ¿quién? Entonces, ¿quién dijo el hombre? Cuando Juan se voltea porque escucha ese sonido como de trompeta o esa voz como de trompeta, seguramente fue una voz que lo alertó, por eso él dice como de trompeta, lo puso alerta, él se voltea, lo primero que ve es una figura en medio de 7 candeleros y lo primero que él identifica es que este es semejante a Jesús. Pero es interesante porque para él es semejante a Jesús, pero no es el Jesús que él conoció. ¿Sí o no? Porque él dice, no es el Hijo del Hombre, sino que es ¿qué? Semejante. Este Jesús no es el Jesús que él conoció. Es decir, sí es Jesús, pero Jesús está diferente, transformado, está cambiado. Jesús ya no es el que caminó por la tierra. Este Jesús ya tiene un cuerpo ¿qué? Glorificado. Este Jesús tiene unas características que Juan empieza a mirar y dice, es semejante, es como, y vamos a ver, semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué sigue? ¿Vestido de qué? Vestido de una ropa que llegaba ¿hasta dónde? Hasta los pies. Entonces, ¿estaba vestido como de una ropa o vestido de una ropa? Entonces eso no significa nada. Significa que estaba ¿qué? Vestido. Vestido. Y esa ropa le llegaba hasta los pies. ¿Listo? Que le llegaba hasta los pies. Ahora dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, la túnica larga es el atuendo de honor y dignidad. ¿Qué significa? Que Jesús ya se está presentando aquí como ¿qué? Como un rey, como un rey. Es el atuendo de honor y de dignidad. Así era como se vestían los reyes y las personas de alto honor. También se usa para la vestidura sacerdotal. Pero también es un sacerdote que viene dispuesto a juzgar. Y lo que estamos viendo aquí es que Jesús ya no vino en su estado de humillación, como ya no viene en su estado de humillación, como en su primera venida. Ahora Él viene en su estado de exaltación. Ahora es diferente. Ahora él ya no viene a entregar su vida para morir por nosotros. Ahora Él viene a juzgar a la humanidad. Sus ropas llegaban hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto. Y realmente, pues, el cinto comúnmente se usaba en la cintura, pero solamente las vestiduras de los sacerdotes llevan el cinto por el pecho. El cinto era un símbolo de poder, o sea que estamos viendo a alguien que viene poderoso también. ¿Qué otra característica nos dice aquí?
ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. ¿Blancos como qué? Como blanca lana, ¿como qué? Como nieve. O sea, ¿sus cabellos sí eran blancos? Sí. Y eran blancos y él lo que dice es como qué? Como blanca lana y como nieve. O sea, bien blancos, bien blancos, bien blancos. Interesante, ¿no? Porque ¿quién tiene el cabello blanco? Los ancianos, ¿cierto? Usted dice, ay, a mí me está saliendo, sí, pero es una, dos, tres. Pero ¿cuándo sí tiene el cabello bien blanco, bien blanco? Cuando está ya bien anciano, ¿cierto? Cuando está anciano, o no bien, pero cuando está anciano. Entonces aquí está, sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, y sus ojos como qué? Sus ojos como, y esto sí es una comparación, ¿sus ojos eran llamas de fuego? No, sus ojos eran como llama de fuego. O sea que si usted va a buscar ahí en Google y pone ahí Jesús en Apocalipsis y le sale un muñequito que representa a Jesús con dos llamas así como si fuera un lanzallamas, ¿está bien? No, como llama de fuego. ¿Qué vio Juan? ¿Qué vio Juan? Si él dice como llama de fuego, ¿una mirada qué? Una mirada penetrante, pero ¿el fuego qué significa? Juicio. Él viene con una mirada de qué? De juicio. Juan dice, uy, este ya no es el Jesús sufriente, este es el Jesús poderoso. Sus ojos como llama de fuego. Versículo 15. Sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente, ¿como qué? O sea, bien brillantes, bien brillantes. Y su voz como el estruendo de muchas. ¿Ha estado usted en el estruendo de muchas aguas? De pronto, quizás lo parecido para nosotros es, ¿han escuchado cuando suenan los truenos ahí ahorita que ha llovido tanto? Es cuando dicen se estrellan las nubes, creo que es, ¡fra! Se estrella y ¿cómo suena? Ese sonido produce un temor, ¿sí o no? Los niños se asustan, Annalise se asusta cuando está ese sonido, yo también, si lo coge a uno de sorpresa, se asusta. ¿Han tenido la oportunidad de ir al agua, a un río, al mar, a una cascada caída? ¿Eso cómo suena? Eso suena imponente. Es un sonido que, mientras uno ve la cascada, es bonito, pero realmente es un sonido que produce temor. Y eso fue lo que Juan escuchó. Su voz, dice, como el estruendo de muchas aguas. ¿Qué más? Versículo 16. Tenía en su diestra 7 ¿qué? Estrellas. Y ahí en el versículo 20 nos dice que son las estrellas. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. En su diestra, en su mano derecha tiene, dice, a los ángeles de las 7 iglesias. Seguimos. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y aunque aquí no está la palabra como, también es una figura del lenguaje. De pronto ustedes escucharon, bueno, aquí de pronto, perdón que yo doy tantos ejemplos con relación al deporte y al fútbol, pero es que me gusta, sí me gusta. Cuando un comentarista dice en el fútbol, Sebastián se comió la cancha cuando estaba jugando. ¿Qué significa eso? Que Sebastián agarró y enrolló la cancha sintética, la puso en un rollito, le echó salsa de tomate y empezó a comerse la cancha. ¿No? ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Que la recorrió toda. ¿Pero qué más? Se comió la cancha. La domina, la recorrió toda. Él no está utilizando la palabra como, pero nosotros estamos sabiendo que él está haciendo una ¿qué? Una comparación, ¿cierto? Es igualmente acá. No es que Jesús viene con una espada de 2 filos como su lengua y va haciendo así con la espada. No, 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 no. Él, Juan, ve lo que viene de su boca, las palabras que salen de su boca y las palabras que él escucha de la boca. Son estruendo de muchas aguas, pero también esa palabra es como. ¿Qué significa la espada de 2 filos?
Es algo que va a cortar, es algo que va a atravesar, es algo que va a discernir. Eso está escuchando Juan. La misma figura podría darse, Sebastián es una fiera en la cancha. Entonces, ¿qué significa que Sebastián es una fiera en la cancha? Que se convirtió, le salieron patas y todo peludo y se puso así con dientes grandes, con colmillos. ¿Se transformó Sebastián en la cancha? No, ¿qué significa? Fue lo mismo, fue, corrió, se tiró, hizo pases, los hizo bien. Es la figura del lenguaje. Y aquí lo que está diciendo es, de su boca salía una espada aguda de filos y dice otra vez, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué significa? ¿Su rostro cómo es? El sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Se puede ver? Usted mira el sol cuando está resplandeciendo en su fuerza. ¿Por qué? Porque está tan brillante que sus ojos no lo soportan, ¿cierto? Usted más bien hace como, uy, apáguelo, o algo así. Entonces el rostro de Jesús, ¿cómo era en ese momento? Un brillo que Juan de pronto le tocó cerrar los ojos o ponerse gafas de sol. ¿Listo? Y seguimos. Entonces esas son las características, la visión del Cordero. Seguimos, Samir. La siguiente. La reacción del escritor y las palabras del Cordero, versículo 17 y versículo 18. ¿Qué dice? Dice, 17, cuando le vi. No, pobre Juan, claro. Cuando le vi caí como qué. ¿Se murió Juan? ¿Por qué? Porque dice otra vez, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo cae un muerto? Se desplomó, se quedó ahí postrado, se quedó, ¿cómo sería? Inmóvil, quieto. Imagínese usted ver la gloria de Dios de esa forma. Juan se desploma. Yo creo que quizás pensando que Dios está aquí en la iglesia, eso a mí me produce temor, me pone a temblar realmente. Quizá, no sé, deberíamos caer todos como muertos acá, postrados, ante él. Juan tiene temor. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, pero mire lo que hace Jesús, versículo 17. Y él puso ¿qué? Su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tremendo que Jesús, ¿no? Porque en un momento de tanta aflicción y de todo lo que estaba viviendo Juan, con ese temor que produce Cristo, con lo que él está viendo, con sus fuerzas gastadas, un ancianito de 90, 100 años, en la tribulación que está viviendo en la cárcel, viene Jesús, que está en medio de las iglesias, le pone su mano en el hombro y le dice que, Juan, ánimo, vamos, no temas, yo estoy aquí, yo estoy contigo, soy el mismo, tranquilo, ahora me ves diferente, pero soy el mismo Jesús que caminó contigo 3 años, el que he estado contigo. ¿Recuerdan que Jesús le dijo a ellos cuando él estaba ascendiendo al cielo? Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Ánimo, Juan, yo soy. Sí, no somos dignos. No eres digno, tranquilo, ya sé. No eres digno. Eres pecador. Ya sé que no eres digno. Ya sé que estás desgastado. Ya sé que estás desanimado. Ya sé que hay situaciones en la vida que te han derrumbado. Pero Juan, ánimo. Aquí estoy yo. Iglesias, ánimo. Aquí estoy yo. Iglesia, ánimo. Aquí está Él. Aquí está Él. Levantémonos. Y dice la actitud de quien se encuentra con el Señor, ¿no? Temor, derrumbarse. Pero Cristo pone su diestra sobre Juan y le dice, no temas. Yo soy. ¿A qué les hace acordar ese yo soy? Yo soy el que soy, ¿no? ¿Quién es yo soy el que soy? El Dios omnipotente que existe por los siglos de los siglos, yo soy.
y dice yo tengo, yo soy y yo tengo las llaves. Implica autoridad sobre la muerte y el Hades. Hay varias cosas ahí que le dice, yo soy el primero y el último. Dice, yo soy el que vivo y estuve ¿qué? Muerto. O sea que este sí es ¿quién? ¿Quién fue el que vivo, estuvo vivo y muerto también? Cristo. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que ¿qué? Que vivo por los siglos de los siglos. Y es más, no solamente viví, estuve muerto, resucité, vivo por los siglos, sino que aparte de eso, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, Él sabe quién vive y quién muere. Él determina quién vive y quién muere. Nunca la muerte de una persona se me pasó. Cerré los ojos y se murió. No puede ser. No, Dios no hace eso. Él tiene la autoridad y Él tiene el día estipulado para cada persona cuándo va a morir. ¿Cuándo va a morir? Él dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, el que vivo y estuve muerto y reina y vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Da ánimo eso? ¿Da ánimo? Una iglesia que está casi muriendo, ¿le da ánimo estas palabras? Así como Cristo resucitó, yo también voy a ¿qué? A resucitar. ¿Y por cuánto tiempo voy a vivir? Por los siglos de los siglos. Es decir, aquí en esta tierra Domiciano puede pasar por encima de nosotros, pero ¿sabe qué? Cuando muera, ¿dónde voy a ir? ¿Con quién voy a ir? ¿Y cuánto tiempo voy a ir? Aquí puede quedar el presidente que quede. Algunos de esos presidentes están en contra de Dios. Abiertamente, esos candidatos están en contra de Dios. Las políticas que ellos tienen son contrarias a Dios en muchísimas formas. Parecen buenos, pero no son. Todos quieren sus intereses personales. Hay otros que más abiertamente van en contra de Dios. El homosexualismo, el lesbianismo, las políticas LGBTI, todo lo que es el aborto y todo lo que tiene que ver con eso. Yo creo que el creyente no debería votar por un candidato así. Pero por más de que esa persona quizá quede y empezar a atacar a la iglesia, ¿saben qué? No importa. ¿Por qué? Porque al final nosotros siempre somos victoriosos ¿con quién? Con Cristo. Y vamos a reinar y a vivir con Él por los siglos de los siglos. ¿Da ánimo? Amén. Ustedes saben que las situaciones pueden cambiar tan drásticamente que nosotros estamos aquí tranquilos y venimos el domingo y llegamos. Y chévere, mírese al que tiene al lado, mírelo rápido, es rápido. Dice, uy, ¿me tocó ese? Sí, le tocó ese. Ese es su hermano en Cristo, esa es su iglesia. Ellos son con quienes crece y lucha y sufre. Y hoy viene tranquilo y nos disponemos para el día del Señor. Pero ¿qué pasa si mañana el nuevo presidente dice ya no más iglesias? Las iglesias son una amenaza para el gobierno colombiano. Cerradas las iglesias, ya no se pueden congregar iglesias. La iglesia que se congregue y que la descubramos congregándose, entonces la vamos a matar. Los vamos a encerrar en la cárcel, los vamos a matar. Ya no podemos venir hasta acá. ¿Cómo está la iglesia? Perseguida. ¿Cómo está la iglesia? Frustrada. ¿Cómo está la iglesia? Desanimada. ¿Cómo se tienen que animar, hermanos? Vayan a Apocalipsis y recuerden al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mucho ánimo para la iglesia aquí. La muerte del Hades y termina. El último punto. Dice la orden del Cordero. Versículos 19 y 20. ¿Listo? Después de ver todo esto, Juan, entonces, ¿qué le dice? Escribe. Y aquí esto es muy importante. Son dos versículos muy importantes porque este es el bosquejo de todo el libro de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto. Él va a empezar a escribir en primer lugar ¿qué? Lo que vio. Ese lo que vio está en ¿qué tiempo? Pasado, o sea, lo que acabo de ver. ¿Qué escribió Juan? Alfa y Omega, como sus ojos, como llama de fuego. Eso es lo que él vio. El capítulo 1 es el primera parte del bosquejo Apocalipsis, lo que él vio. Después dice, las cosas que has visto, las que ¿qué? Las que son en este momento.
Esos son capítulos 2 y 3. Las que son las iglesias, lo que él va a escribir a las iglesias. Eso es lo que está pasando en ese momento en las iglesias locales. Las que son. Y en tercer lugar, las cosas que han de ser después del capítulo 4 hasta el capítulo 22, ¿qué van a hacer? Las cosas que van a hacer después de estas. Entonces, el bosquejo de Apocalipsis, el mismo Cristo lo dio. Lo que vio, capítulo 1. Lo que es en ese momento, capítulo 2 y 3. Las cosas que van a hacer después de estas, capítulo 4 al capítulo 22. ¿Listo? Y eso es muy importante porque eso nos ayuda a interpretar mejor Apocalipsis. Dice el versículo 20. Le dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, ¿qué? Los ángeles de las 7. ¿Quieres saber qué significan los ángeles de las 7 iglesias? No se lo pierda dentro de 8 días. A la misma hora y por el mismo canal. Y los 7 candeleros que has visto, ¿qué son? Las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Y para terminar, entonces pensamos las cosas que han visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Y aquí, como para terminar, un candelero, dice ahí, las estrellas, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Por qué la iglesia es un candelero? ¿Por qué el Señor representa a la iglesia como un candelero? ¿Cuál era el propósito del candelero? Dar luz, ¿cierto? Era una lámpara de oro que al final tenía un recipiente para echarle aceite, una mechita, la prendían y eso daba luz. En el libro de Filipenses dice Pablo a la iglesia de Filipos que la iglesia está para alumbrar como luminar en el mundo en medio de una generación perversa. O sea que la iglesia tiene que ¿qué? Que alumbrar. El objetivo y la tarea de la iglesia es que la iglesia alumbre. Pero ¿saben qué? Esa es la responsabilidad de la iglesia. Pero la siguiente semana vamos a ver que Cristo le dice a las iglesias que si ellos no corrigen ciertas conductas que están teniendo, se va a quitar el candelero de su lugar. Tiene mucho sentido. O sea, Cristo mismo va a acabar con esa ¿qué? Iglesia, porque no está alumbrando como debería alumbrar. Es muy importante la iglesia local para el Señor. Ahorita los que se queden en la membresía de la iglesia vamos a charlar un poquito sobre eso. Pero para Dios es muy importante lo que es la iglesia de Cristo. La iglesia está llamada ¿a qué? A alumbrar, a mostrar. Y ustedes saben que no nos gusta mucho que alumbre, ¿no? ¿Qué pasa cuando alumbra? Se ve todo, ¿no? Se ve lo lindo y se ve lo no tan lindo también. Hay una lámpara, compramos una lámpara en la casa y esa lámpara es larga y alta, más o menos como así de alta. Y bueno, sí, la lámpara, pum, la enchufamos, prendimos la lámpara y cuando prendemos la lámpara me doy cuenta de que esa pared en esa esquina que me quedó mal pintada ahí en la esquina. No la veía cuando no tenía la lámpara. Que hay unas cositas que quedan en la pintura, me dicen que toca colarla, Pedrito después me va a decir, que toca colarla, o no sé si es pintura seca que estaba ahí en el coso del rodillo, y cuando uno pasa el rodillo, queda como un grumito, y queda ahí pegado a la pared. Yo no me había dado cuenta de eso hasta que, ¿qué? Hasta que la lámpara alumbró. La lámpara tiene la función de alumbrar, pero tienen que tener en cuenta que cuando alumbra, se van a ver cosas bonitas y se van a ver cosas feas. Cuando una iglesia está puesta en Soacha, cada una de esas iglesias locales, está puesta en un lugar, cuando alumbra, va a mostrar alrededor ¿qué? Cosas lindas, pero también va a mostrar ¿qué? Cosas feas. Y los que están alrededor no les van a gustar las cosas feas. Van a querer apagar la luz. Van a querer apagar la luz. La iglesia es la luz que está encargada de iluminar lo que está alrededor. Terminamos con la gloria del